¿Qué tal, amigas y amigos de Esto es Atleti? Estamos aquí en una previa importante del partido que va a enfrentar al Atlético madrileño con el Hércules. Y para hablar del partido, que ya veremos si se va a jugar o no, algo que vamos a comentar también en breve, tenemos a dos pedazos de crack, a nuestra Sancrispedia, a nuestro Sancris, que es un fenómeno a nivel de, ya sabéis, del Atleti, sobre todo de la cantera, y a un gran atlético de corazón y que además estuvo en el Hércules y que nos hizo un golazo, me acuerdo, cómo lo sufrimos aquel gol. Don Jorge López Marco Tote, muy buenas tardes, amigos. Hola, buenas tardes. Buenas. ¿Cómo veis este partido? Bueno, en caso de que se pueda llegar a jugar, ¿no? Vamos a ver un poco así la última hora, Sancris. Según comentan desde Alicante, parece ser que es complicado que se vaya a jugar, que está cayendo bastantes tormentas, que están en alerta naranja y que corre mucho riesgo el partido, ¿no? Sí, a ver, hasta este miércoles había alerta naranja por lluvias y por tormentas, pero es verdad que a falta de 12 días para el partido había que seguir esperando acontecimientos, ¿no? Y no ha sido hasta esta mañana cuando la EMET ya ha certificado que había alerta roja por lluvias para este viernes. Hoy, que ya se pueden ver imágenes de cómo está la ciudad y alrededores, que está prácticamente anegada por la cantidad de lluvias que está cayendo a causa de la Dana Alice. Si esto ya es en alerta naranja, no me quiero imaginar en alerta roja, con lo que suele llover en Alicante cuando llueve. Entonces, lo más probable es que se acabe suspendiendo tanto este partido como el España-Georgia, que se juega el próximo sábado en el Martínez Valero, en Elche. Pero bueno, vamos a ver, vamos a esperar acontecimientos, pero sí, lo más probable es que realmente no se juegue. Pero bueno, podemos hablar del partido independientemente de si se va a jugar o no. Claro. Llega muy bien el Atlético madrileño, llega como líder, pero Tote no llega también el Hércules, ¿no? No llega en una buena racha el Hércules. No, está complicado. Van últimos, si no me equivoco. Bueno, yo no puedo seguirles demasiado porque aquí en Madrid no me llega toda la información que me gustaría. Pero bueno, pero sé que hay problemas. Sé que no están contentos. Han hecho una plantilla que al principio parecía que era una plantilla importante, pero les está costando mucho. Es verdad que es octubre, que queda un mundo y que bueno, que queda todo por venir, que es una categoría igualada, por lo menos en mi época era muy igualada, era muy complicada. Y bueno, y uno llega muy bien, llega primero y el otro último, o sea, son los dos extremos, pero bueno, al final hay que jugar y me imagino que en Alicante la gente nunca falla, les va a arropar y les va a intentar llevar en volandas y bueno, vamos a ver qué pasa, pero es verdad que no tiene nada que ver un equipo con otro. Como Atlético, lo que has visto del Atlético madrileño y de Fernando Torres especialmente en este inicio de temporada y en la pasada temporada, ¿te está gustando? ¿Lo estás viendo bien? Bueno, yo a Fer le seguí mucho la temporada pasada, fui bastantes veces al Cerro a verle, este año le he visto muy poquito, pero lo que le he visto me ha gustado mucho. No soy justo porque le tengo un cariño personal muy grande, me parece un tipazo y hay veces que cuando quieres mucho a una persona le tienes mucho cariño no eres justo, pero lo que he visto me gusta porque me parece un entrenador valiente, ¿no? El filial ha jugado muy bien durante mucho tiempo, los filiales son complicados porque son gente joven que tienen altibajos, como es lógico, porque todavía no tienen ni la madurez personal ni futbolística para cada fin de semana esperar, entre comillas, lo mismo, pero nos ha pasado a todos cuando hemos jugado a los filiales, pero siempre me parece un equipo alegre, ¿no? Este año lo he visto poco, pero gente que sí que le sigue a menudo me han hablado otra vez bien, que es un equipo muy serio, muy ofensivo, que bueno, que intenta no especular y eso ya me parece muchísimo. Ujú. Sí, seguro que Rubén Uría, que es un asiduo a Alcalá de Henares, te habrá contado mucho, ¿no? De cómo va la Leti y filial y tal, porque tiene a este santo, porque si fuera por él, no pisa Alcalá de Henares, vamos, ni borracho. Sí, me han hablado varias gente, ¿no? Alfonso, que la estábamos hablando antes, que le Alfonso. conocían, sí, Alfonso Gallén. Y bueno, hay mucha gente, ¿no? Que sigue la Leti, sí, Alcalá nos pilla muy lejos, los que somos de aquí cerquita de Pozuelo, Majadahonda, es una putada porque lo teníamos al lado y era muy cómodo para nosotros, pero bueno, pero es así. Pero, pero bueno, yo creo que Fer va a tener futuro, creo que está empezando su carrera de entrenador, que está absorbiendo muchas cosas y se tiene que equivocar, tiene que rectificar porque es lo lógico, pero lleva buen camino, lleva buen camino. En cuanto al equipo de todos los jugadores que tenemos, ¿cuál de todos crees que se puede asemejar más a lo que eran tus características futbolísticas? Yo quizá tiraría por un Ryan,
podría llegar a parecerse un poco más real. O de todos los que tú ves en el Atleti madrileño, ¿cuál dirías que se puede parecer más a lo que eras tú cuando jugabas? Sí, te iba a decir Rayán, sí, seguramente sea lo más parecido. Sería más parecido. Es así, jugar donde yo jugué mucho tiempo, la misma posición. Yo luego al final de mi carrera fui cambiando porque bueno, jugué de media punta y la banda derecha apenas cambiada. Los últimos años míos en el Hércules, el año de segunda y de primera, jugué de interior. Pero sí, más o menos él es el que más parecido a mí, ¿no? Son más, si me tengo que ver en alguien, me veo en él. ¿San Cris? Sí, yo podría decir más o menos lo mismo, porque al final tampoco tenemos muchos jugadores que sean zurdos y que jueguen de extremo. Es verdad que está Coque Mota, pero el pobre pues ha jugado poquito, ¿no? Por esa lesión que tuvo y el problema en el corazón. Pero sí es verdad que como, primero que como Tote hay pocos, ya en general, ¿no? Pero sí es verdad que, bueno, sí que hay jugadores muy interesantes en este madrileño, sobre todo en la fase ofensiva, y jugadores que se están reivindicando, que puede ser Iker Luque o Arnau, con el descaro que podía tener Tote en su momento, que lo están demostrando ahora en este inicio de temporada, y que ojalá le sigan dando continuidad en lo que queda de curso. No cabe duda que de todos los equipos por los que has pasado, con el que más se te identifica es el Hércules, habitualmente, y que eres el Atleti es un secreto que lo sabe todo el mundo. O sea, no es un secreto ni mucho menos, por lo cual es el partido más especial para ti cuando se enfrentan Hércules y Atleti. Bueno, obviamente mis sentimientos sí, son con los dos clubes, también Valladolid, serían los tres clubes que yo tengo más cariño. Claro, De ¿vale? pequeño, bueno, jugué de la cantera del Atleti, me fui con Raúl al Madrid, pero bueno, el sentimiento y lo que yo siento por Atlético de Madrid, soy socio con mis hijas y voy todos los fines de semana, no me pido ir fuera, también suelo viajar cuando puedo, o sea que sí, es un sentimiento y Alicante es el club que más años he estado. También le tengo un cariño enorme porque la gente me ha tratado muy bien, me ha querido mucho, a día de hoy igual. Cuando me escapo para San Juan, pues sigo notando el cariño y me han dado mucho más ellos a mí que yo a ellos. O sea que sí que es un partido especial y bueno, y muchas veces es difícil, ¿no? Decir con quién vas. Obviamente en este partido mis sentimientos van un poco más con el Hércules porque es más necesitado. El filial al final no es tan importante para ellos, para su temporada, va muy bien, pero Alicante lo necesita, ¿no? Y están abajo, últimos. Sé que están sufriendo, así que pues, este partido voy con el Hércules. Muy Bueno, bien. este partido Aquí muchos. tenemos, no, claro, en todos excepto Ujú. el del madrileño de vuelta. Tenemos aquí a Víctor Llovaría también, nuestro compañero de Atleti Stream, que además de ser atlético también es un poquito herculano, es bastante parecido a ti en ese sentido, por eso lo hemos llamado, y que sigue mucho la actualidad del Hércules. Nos contaba Tote que el Hércules va último, por lo que hemos visto en la clasificación, lleva 4 puntos, está a 7 del Atlético madrileño. No tampoco es una distancia tan considerable, ¿no? 4 puntos y 11 no es una distancia tan considerable. Si el Hércules ganara el partido, por lo que fuera, se pone ya más cerca de la tabla y al final, como decía el año pasado Fernando Torres, es una categoría en la cual si sumas rápido, escalas rápido, pero para un equipo como el Hércules, para una masa social como la del Hércules, para una ciudad como Alicante, verse penúltimo de la clasificación de primera federación, un equipo que se siente de primera división, es difícil, ¿no, Víctor? Sí, bueno, yo primero de todo, Tote, Jorge, encantado de coincidir con vosotros, que es la primera vez que coincido. Igualmente. Nada, yo voy un poco en la línea de Tote. Yo voy con el Hércules, más que nada porque la situación del Hércules es muy difícil. El inicio de temporada está siendo complicado, sobre todo lo que rodea a Rubén Torrecilla, y creo que la afición también necesita un poco de alivio, un poco de respiro. Y bueno, sí que es verdad que los puntos son 7 puntos al final, ¿no? Lo que te distancia del primer lugar, pero quieras o no vas último, ¿no? Entonces eso duele, y más teniendo en cuenta el equipo histórico que es el Hércules. Entonces, bueno, yo no tengo ninguna duda de que vamos a darle la vuelta a esta situación, pero yo, por la situación crítica que está viviendo el Hércules, creo que los puntos, y más teniendo en cuenta, bueno, no sé si lo habéis comentado, pero parece ser que el partido lo más probable es que no se vaya a Sí. disputar, pero si se llega a disputar, yo creo que estos 3 puntos para el Hércules pueden ser muy importantes, sobre todo porque, bueno, se juega en casa, ¿no? Y es ante el Atlético madrileño, que viene de una muy buena racha, ¿no? Entonces, en ese aspecto yo creo que daría un golpe sobre la mesa al Hércules,
y sobre todo dejaría ¿Están llamando ahí a alguien? Sí. Dejaría de intoxicar un poco el ambiente, ¿no? Porque sí que es verdad que el ambiente está un poco tocado. San Cris, adelante. Te dejo a ti un segundo. Sí, a ver, yo lo que iba a comentar del Hércules, que no lo sigo tanto como Víctor, pero al final de esta temporada que estoy siguiendo mucho más la categoría y sobre todo el grupo 2, porque es en el que está mi equipo, por así decirlo, es verdad que el Hércules solo lleva una victoria, que fue la primera jornada con ese gol de Samu Vázquez al Tarazona. A partir de ahí, yo creo que el equipo se ha ido viniendo abajo, creo que igual contra el Cartagena no mereció perder, al menos con ese momento tan cruel con el gol de Pablo de Blasis, ¿no? Pero sí es verdad que le ha faltado y se nota que el equipo le está costando bastante. Me acuerdo del último partido en Teruel, que a ver, al final el Teruel pues es un equipo que está hecho para no bajar, que es verdad que con Vicente Parra lo está haciendo muy bien, con una plantilla muy limitada, pero sí es cierto que el Hércules está dejando mucho a deber y además en este partido en concreto, en caso de jugarse, recuerda un poco también en parte a lo que sucedió el año pasado. Es verdad que el Hércules, el del año pasado en casa, venía, no sé si era primero o segundo clasificado, ¿no? Que es verdad que fue en las primeras jornadas de campeonato, ¿no? Pero fue un partido en el que se decidió por mínimos detalles, que al final se lo llevó el equipo de Torres en el tramo final. Fue un partido muy correoso del Hércules que igual, no sé si merecería el empate, pero sí que vendió muy cara su piel. Y el madrileño, que bueno, que es verdad que por entonces fuera de casa no le iba nada mal, a diferencia de lo que fue el resto de temporada. Entonces estos partidos siempre han sido muy, muy complicados, ¿no? Y entre Hércules y Atlético Madrileño, viendo un poco el historial que ha habido, el año pasado el madrileño se llevó los 2 partidos, pero por lo que he podido ver, el madrileño le ha ganado prácticamente siempre y la última derrota, o mejor dicho, la última victoria del Hércules al final del Atlético fue en 2001. O sea, yo tenía un año y yo ahora con 25, en todo ese tiempo el Hércules, cuando se ha enfrentado al filial rojiblanco, no le ha conseguido ganar. Entonces también es romper una racha que lleva mucho tiempo vigente y sería un poco, pues eso, quitarte un poco esa losa de encima, salir del descenso, empezar a ganar confianza, que el entreno, cuando tengas que ir a corregir cosas, ya lo hagas con una victoria, vas con otra cara, ¿no? Entonces, a partir y sabiendo que es una categoría en la que como ganes 2 partidos estás arriba y como pierdas 2 estás abajo, pues bueno, siendo el principio de temporada, vamos a ver qué es lo que pasa y sobre todo es una categoría, o mejor dicho, un país en la que la paciencia brilla por su ausencia. Hoy lo hemos visto mismamente con el Oviedo, que ha ascendido después de 25 años y a la jornada 8 se han cargado a ese entrenador. Entonces, en estas categorías se suele dar bastante, ¿no? Totalmente. Tote, tú en 2001 estabas en el Madrid, ¿no? Sí, sí, sí. Ajá. En aquella época que ya estabas en el primer equipo ya, ¿no? Sí, primer equipo. Yo debuté en el 99, luego me fui a Benfica cedido un año y Con luego volví Vicente, al ¿no? primer equipo. Vicente del Bosque estaba ya en 2001, ¿no? Sí, con Sería. Vicente, sí, sí. Sí, sí. Muy bien. Bueno, decía Rubén Torrecilla ayer que en rueda de prensa que le preguntaron que el partido ante el Atlético madrileño es un partido perfecto para cambiar la dinámica del equipo y se mostró agradecido por el apoyo de los dirigentes del Hércules. Cree que es una oportunidad para cambiar la inercia y darle una alegría a todos. Señaló el entrenador que espera que sea un partidazo entre dos equipos valientes que quieren ganar y que van a jugar de tú a tú y que si están en un buen nivel no tiene dudas que se le puede ganar al Atlético madrileño. ¿Es el partido que necesita el Hércules para cambiar la dinámica, Víctor? Sin duda, pero te diría cualquier partido, ¿eh? Al final son 3 puntos contra el líder, ¿no? Entonces, pues evidentemente eso motiva, sobre todo porque aparte de que no, sí que es verdad que en estas últimas jornadas no se le ve un plan de juego claro, una idea clara a los de Rubén Torrecilla, también se está viendo que la falta de confianza es tremenda. Entonces, en los jugadores, en el grupo, en el colectivo. Entonces, creo que estos 3 puntos, sobre todo con el factor casa, que yo espero que la gente apoye hasta el último minuto, porque evidentemente la situación no es fácil, pero cuando vienen mal dadas es cuando hay que estar. Entonces, bueno, yo creo que el factor casa puede jugar un papel fundamental y lo que dice Rubén Torrecilla, pues es eso, ¿no? Al final son 3 puntos que te darían la vida, porque al final ya sabemos que esta competición, o sea, esta primera ref es muy complicada, ¿no? Y muy variante, y al final 3 puntos contra el actual líder en tu casa, pues puede cambiar el rumbo de la temporada. Sin duda. ¿Estás de acuerdo que Torrecilla es el entrenador ideal para el Hércules, Tote?
Bueno, lo que pasa es que en Alicante hay una urgencia muy grande por muchas razones. Primero porque la gente no aguanta lo que lleva en el club desde hace muchos años. Creo que es un club histórico que como mínimo tiene que estar en el fútbol profesional, segunda, primera división. Hace 2 años subió de segunda ref a primera. Imagínate, nosotros estábamos en primera con él y llegó a bajar a segunda ref. O sea, imagínate el deterioro, ¿no?, de este club. Y es una afición muy fiel, donde siente mucho su equipo y donde lo están pasando muy mal. Luego encima el equipo con el que ellos tienen mucha rivalidad está en primera división, como es el Elche. Llevan tiempo haciendo las cosas muy bien. Sí, Y eso ellos te se iba a sienten decir, muy... que con el Elche en primera todo se agrava. Porque encima, Claro, claro, no, el Elche en todo... primera. Claro, al final todo también, porque miras al de al lado, porque es lógico, porque al final pues te vacilan y en lo que es el fútbol, lo que es este juego, ¿no? Que al final hay rivalidades y tú estás dolido porque estás en un sitio donde no te corresponde, ¿no? Y sobre todo ahora sigue siendo, es verdad que esto acaba de empezar y que va a cambiar muchas cosas, pero vas último, ¿no? Entonces la gente se pone nerviosa, la gente tiene necesidad de otras cosas y sobre todo más allá de los resultados, sobre todo porque los que están en el club ellos no creen en ellos, ¿no? Desde hace mucho tiempo no les pueden ni ver. Entonces todo se acrementa y todo pues es duro para ellos, pero bueno, yo siempre lo que digo cuando me preguntan, ¿no? Desgraciadamente o afortunadamente, no todo el mundo vive eternamente y llegará un momento que se tengan que ir, ¿no? Y ahí será el momento para volver a coger los valores de ese club, a volver a dar un vuelco a la historia y volver a hacer las cosas gente profesional y gente que ame el Hércules, que ame Alicante, gente si puede ser de allí mejor, pero si fuera de fuera no hay ningún problema, pero gente profesional. Ujú. Yo Sin quería duda. preguntarle a Tote, ahora que tenemos la suerte de que lo tenemos con nosotros, en una situación como está ahora mismo el Hércules, y es que no ganas desde la primera jornada, que parece que los resultados no están acompañando y que igual el equipo parece que no está dando con la tecla. Imagino que tú has tenido experiencias de todos los colores como profesional, ¿no? En estos momentos tan bajos, ¿cómo lo afronta en el día a día el jugador? Porque nosotros podemos tener la imagen de que, bueno, el jugador va a entrenar su hora, hora y media, luego se va a su casa y como que aquí no ha pasado nada, ¿no? Pero ¿cómo lo vive en el día a día? ¿Cómo lo vivías tú? ¿Qué hacías tú para intentar llevarlo de la mejor manera y decir, oye, que esto es una vuelta, le vamos a dar la vuelta, esto se va a revertir y va a ir todo hacia arriba? Bueno, yo me imagino como en cualquier trabajo, ¿no? Cuando las cosas van mal, pues es complicado. No te levantas de la misma forma, tu estado de ánimo no es igual, ni tu confianza. Lo que pasa es que hay cosas que a veces me preguntaban, ¿no? Cuando otras temporadas, cuando el Hércules en esta misma categoría, una categoría incluso inferior, y los jugadores tenían mucha presión, yo no estaba de acuerdo. Porque si tú tienes presión en segunda ref o en primera ref, no puedes llegar al fútbol profesional. O sea, imagínate entonces cuando ellos jueguen en primera, ¿no? Lo que va a ser, se van a desmayar. O sea, entiendo los estados de ánimo y entiendo bueno, que a veces cuando las cosas no salen entras en un bucle y no es fácil. Pero eso es una cosa, pero otra cosa es tener presión. Al final estás en una categoría que no es profesional. O sea, esto es como, no sé, como cualquier otro trabajo que empiezas por abajo del todo y te faltan 7 escalones y tienes presión y no puedes con ello. Entonces no estás capacitado para subir al último escalón. O sea, no sé, hay veces, hay cosas todavía que me sorprenden por la Mm. sociedad de hoy, por la juventud de hoy. En mi época no existía la presión de este tipo de cosas. O sea, vamos, si tú decías que tenías presión, te mataban. Te decían, pero ¿cómo que tú tienes presión, chico? Presión la tiene el que no come, que tampoco me voy a Claro, eso, porque a veces hay cosas que son un poco demagogas, hay mucha demagogia también, pero sí. entiendo que el jugador es ser humano en cualquier categoría y entiendo que hay momentos buenos y malos, pero eso es una cosa, pero otra cosa es la presión. Yo la presión la entiendo de otra forma, ¿no? Y bueno, pues no lo sé, entiendo que es octubre y que las cosas van a cambiar. Esto es como en primera, ¿no? Cuando el Atleti empezó los Mm. primeros partidos, yo digo lo mismo, en Navidad van a estar los tres que tienen que estar arriba y luego ya de los tres que el que gane la liga veremos, ¿no? Pero al final van a estar uno segundo, otro primero y el otro tercero, porque es así. Y pues esto es igual. Me Esto imagino que el Hércules, no te digo que suba, pero me imagino que que va a estar dentro de arriba. poco, sí, por lo menos mitad de la tabla para Sí, arriba va a estar. se puede hacer un símil, se puede hacer un símil con la pasada temporada con el Real Madrid Castilla. El Real Madrid Castilla también empezó muy mal y me acuerdo que Fernando después del derbi lo dijo, que el Real Madrid Castilla iba a ir para arriba y el Madrid Castilla acabó incluso por delante del Atlético madrileño en cuanto a No, puntos. y esta Entonces es misma que temporada igual, esta temporada ganando también como el Hércules el primer partido y el resto de partidos fueron todos derrotas, derrotas, derrotas. Es verdad que también jugaron con el Racing de Ferrol, jugaron, sí, bueno, cenaron con la con el Ponferradina, pero M9 ganaron Bilbao, con el Tenerife, que el Tenerife va como una bala, ¿no? Tenerife, En el grupo 1.
pero sí es verdad que, bueno, que al final, sobre todo yo creo que es exagerado a estas alturas de temporada. Si me dices que en la jornada, no sé, 33, estás a 7 Bueno, puntos de la permanencia, que te cuesta sacar puntos un mundo, pues todavía lo puedo entender a medias, pero habiéndose jugado solo 6 jornadas, parece que la temporada, no sé, que como que duran 2 semanas, ¿no? Y sí es verdad que yo creo que llega un momento en el que la paciencia, si acaso existe en la sociedad, se pierde muy rápido. Y sí que me da pena porque lo vemos sobre todo en el fútbol, que más allá de los jugadores, al final el que lo acaba pagando son los entrenadores. De hecho, mismamente, ahora hablamos de que Torrecilla perfectamente se puede ir a la calle. El año pasado pudo haberse ido a la calle muchas veces, pero que además el Hércules en los últimos años yo creo que también ha tenido cierto historial con los entrenadores cuando estaban en esas categorías bajas, que veía que era un proyecto para ascender y a lo mejor se metía en playoff y a la primera perdía en la primera ronda o a lo mejor se quedaba a las puertas. Entonces me da esa sensación y sinceramente no sé de dónde viene, pero yo creo que parece que solo pasa en este país. Es lo pues sí, curioso. No, pero al totalmente. final es. Chicos, antes de liberar a Tote, que me dijo que tenía que marcharse sobre esta hora, le vamos a hacer dos preguntas muy rápidas sobre el primer equipo, si puede ser. Por supuesto, la llegada de Mateu Alemán, ¿cómo la ves? ¿Qué te ha parecido? ¿Crees que es el ejecutivo perfecto para darle un salto al Atlético de Madrid? Sí, no le conozco personalmente, pero tengo gente que sí que le conoce y creo que el Atlético de Madrid sube un peldaño con él. Creo que el Atlético de Madrid está obligado a tener una estrategia a nivel mundial porque es un club grande y lleva ya tiempo en las oficinas haciendo las cosas muy bien, con gente muy preparada y creo que es un paso importante. Creo que es un tipo muy profesional y que donde ha estado ha dejado una imprenta buena. ¿Y cómo ves al Imprenta Atleti buena. este año? ¿Le ves ganando algún título? ¿Le ves compitiendo por lo más alto? Después del mal arranque, ahora parece que otra vez se ha estabilizado, aunque no ha podido ganar en vivo. ¿Lo ves llegando hasta el final compitiendo por títulos? Bueno, a ver, yo me pasó la temporada pasada. Yo creo que el Atlético de Madrid tiene jugadores de mucho nivel. Creo que este año de medio campo para adelante hay un nivel muy, muy alto. Los jugadores que se han fichado este año, Baena, Almada, medio centro, el jugador del Betis, que ahora mismo no me sale, Cardoso, Tony Cardoso. Cardoso, perdóname, han estado lesionados y creo que ellos te dan un salto por delante y han estado lesionados, no han participado prácticamente nada. Yo creo que el Atlético de Madrid que tiene un problema que lleva de años hasta atrás, lleva mucho tiempo con ello, que defensivamente no hay talento defensivo. El Atlético de Madrid defiende por acumulación, no por conceptos. Eso por un lado. Y luego que vuelve a haber un equipo que es en el Metropolitano, que puedes luchar contra cualquiera, pelear contra cualquiera, y me da igual el equipo que venga, apuesto que gana el Atleti, y luego hay otro equipo fuera de casa, que es todo lo contrario. Es un equipo que a la mínima se cae, que le pasan también cosas muy curiosas y seguramente con un porcentaje de mala suerte terrible, porque hay errores que no son normales pero que de afuera no me da la sensación que me da en el Metropolitano. No sé si es porque la gente en casa empuja y porque no te dejan que te duermas o porque ellos se sienten más seguros, pero me parece un equipo, una cara totalmente distinta, dentro y fuera. Perfecto. Bueno, Tote, pues muchas gracias por haber estado con nosotros. Ya charlaremos otro día si quieres con más tiempo, porque hoy te hemos pillado así de atraco para la previa del partido. Habíamos pensado quién mejor que represente ese Hércules Atlético de Madrid que Tote, así que por eso te llamamos y ya charlaremos otro día con más tiempo, ¿vale? Muy bien, un abrazo grande para todos. Muchísimas gracias, un abrazo, que Chao. vaya muy Hasta bien. luego. Chao, Tote. Chao, Adiós, chao. chao. Hasta Encantado. luego, chicos. Gracias. Bueno, un lujazo, ¿eh? Un lujazo tener a un crack como Tote y poder charlar con él, no solo de la previa del partido del Hércules, sino también de lo que va a ser la temporada del Atlético de Madrid, la llegada de Mateu Alemán en los últimos días que se ha hablado mucho. También de la cantera, vamos a ver hacia dónde va. Parece que Mateu llega con al menos la intención de cambiar ciertas cosas en la planificación, que no sería raro viendo lo que ha hecho en el Barcelona, lo que ha hecho en el Valencia recientemente, ¿no? Jugadores que han tenido más peso. Es verdad que en el Valencia yo no le recuerdo tantos canteranos como tal, pero en el Barcelona sí. En el Barcelona sí que recuerdo movimientos y luego, evidentemente, también va a fichar porque el entrenador, que es el principal, el que manda, pues al final prefiere fichajes que otra cosa. Entonces, bueno, eso ya es un tema que se verá con el tiempo. Lo importante es que los chicos crean que tienen una buena motivación y bueno, ya veremos a ver cómo va el tema y a ver qué pasa con este partido, si se puede jugar o no el partido ante el Hércules, que va a ser un partido complicado en el caso de que se pueda jugar para el Atlético de Madrid sin ninguna duda, porque el Hércules necesita ganar. El Hércules necesita ganar como sea, no está en un buen momento y aparte ese triunfo que le dé un pequeño bálsamo, pues le puede cambiar la temporada, ¿no? Al conjunto alicantino. ¿Cuál es el jugador más peligroso que tiene este Hércules? ¿En cuál tenemos que fijarnos más?
Es difícil porque al final pues el Hércules está como está, ¿no? Pero a mí los destellos que le veo a Rojas, por ejemplo, canterano, por cierto, del Atleti, a Jeremy de León, también me está gustando mucho. Son los Jeremy de León únicos es que... el pelirrojito este del Madrid, ¿no? Sí, del Madrid. Sí, El sí, de los sí. memes. Sí, sí, sé quién es. Sí, Sí. sí. Me están gustando mucho dentro de lo mal que está el Hércules y son los que más me están gustando más que nada porque son los únicos que desbordan, que desequilibran, que generan algo de peligro en el Hércules y estamos viendo en el Hércules como ni Fran Sol ni Slavi se están adaptando, ¿no? Bueno, no sé si decir se están adaptando, pero sí que es verdad que no están, de hecho no se han estrenado aún. Creo que leía un dato que los defensores del Hércules llevan más goles que los delanteros, es un dato curioso. Pero bueno, al final yo creo que la mayor amenaza es esa y el mayor peligro que tiene el Hércules es atrás, los centrales, tanto Rentero como Bolo, son dos centrales que están demostrando ser muy vulnerables atrás, muy poco contundentes, sobre todo Rentero lleva un par de fallos pues bastante graves, Rentero, tuvo Rentero es el que el del Alcorcón, estaba. el del Alcorcón, El hermano del canterano del Atleti, ¿no? El que tuvo ese Exacto. accidente desgraciado. sí. Y ¿Y pues tú, bueno, Sánchez, pues cómo lo ves? está. ¿Y tú, Sánchez, cómo lo ves? ¿Cuál es el jugador más peligroso de todos los que tiene el conjunto de Rubén Torrecilla? Yo he de decir que me ha sorprendido un poco el rendimiento que está dando Carlos Rojas, porque es verdad que en el Murcia a mí me desesperaba un poco y yo lo daba un poco ya por perdido en Primera Federación. Era un jugador que se le veían ciertas cosas, sobre todo en el 1 contra 1, pero que luego siempre acababa decidiendo mal, acababa desesperándose a sí mismo y a la grada, ¿no? Perdona, Sancris, perdona, que te corte, que no lo he Nada, dicho, que para mí el mejor que se me ha pasado, no sé por qué, Benjamet, en el centro del campo me está pareciendo de lo mejorcito. sí, bueno, Benjamín, que estuvo en el Mérida, que ha estado este último año creo que en el Amorebieta, que bueno, era un jugador que se esperaba que fuera muy importante en esa Amorebieta, que pasó de intentar pelear por estar arriba a descender a Segunda Federación, ¿no? Yo coincido en eso, coincido también en lo de Rentero, porque ya en el Alcorcón a mí me dejaba muchísimo, bueno, Mm. más que dudas, me dejaba muchas certezas de que era un jugador, ya te digo, un defensor que precisamente no hacía uso de lo que es la palabra defensa, que dejaba muchas dudas en ese sentido de ir a anticipar en los duelos, que era muy vulnerable y sí que me sorprendía un poco el movimiento hacia el Hércules, pero bueno, entendía que podía ser, no sé, a lo mejor un cambio de aires para buscar una nueva experiencia lejos de Madrid. Y a mí, el que siempre me ha gustado, aunque esté mejor o peor, siempre ha sido Soldevila. Creo que Soldevila es un jugador que cuando él quiere es Mm. diferencia de la categoría, extremo que juega por derecha, pierna cambiada, que tiene un guante su zurda, pero sí es verdad que igual es un poco de racha, ¿no? Pero cuando tiene la racha y cuando tiene el día, la verdad que para mí me parece diferencial, que de Sí, hecho entonces. en el partido de ida del año pasado era el que yo más Marcó ganas. el gol, ¿no? Marcó el gol, ¿no? No, no fue otro, pero es que creo que en ese mismo partido a él le dan el premio de mejor jugador Sí, pero este chico es el que le hace un hat-trick al Barça con el Intercity. Con el Intercity. Mm. eso es, ese es el de Vila. Y nada, Lo que pasa, es un jugador que ya pero, te digo, para mí me parece diferencial. Luego mm, sí puedo decir a Slavi, que oye, Slavi, que era canterano del Valladolid, me parece, en Unionistas, la segunda vuelta que hace en su momento es brutal. El año pasado en el Villarreal B empieza de regular, luego ya sí se acaba entonando, pero ya creo que llega un poco tarde porque el Villarreal B ya no prácticamente optaba nada, ¿no? Y luego Fransol creo que es un jugador que ya está un poco venido a menos, que oye, buscaba otra experiencia en España porque venía del extranjero, pero no es un jugador que a mí, por ejemplo, me llamaba la atención. Sí es verdad que es un jugador alto, despejado, como lo es un delantero centro, es pero que sí es verdad. el problema, perdón, Sangre, es que el Hércules genera muy poco en ataque. Entonces ahí Fransol y Slavi hay ciertos momentos de hecho, lo que suele hacer Torrecilla es suele empezar con uno de los dos. Últimamente el que suele partir de titular es Fransol y luego cuando ve que el partido se le complica, pues mete a los dos arriba, ¿no? Pero el Hércules no es capaz de generar ocasiones claras de gol, de hecho, por ejemplo, contra el Teruel tiraba más de corazón que de fútbol, ¿no? Y no genera, no acaba de generar ocasiones claras. Y hay ciertos jugadores también, sobre todo lo que te digo, o sea, la faceta defensiva es un desastre, porque al principio de temporada empezó, por ejemplo, en el lateral izquierdo siendo titular Retu y a la mínima que tuvo la oportunidad Javi Jiménez, pues le quitó el sitio. Mm. Sí que es verdad que en el lateral derecho pues no hay
un problema tan gordo, pero bueno, ha salido el canterano Galván y parece que ahora le ha ganado la partida a Samu. Entonces, hay ciertos jugadores que no acaban de empezar bien, que evidentemente yo creo que se ha construido un buen equipo con buenos jugadores, con algunos de ellos bastante experiencia en primera ref. Y por eso yo creo que la afición está decepcionada, ¿no? Porque tienes buenos jugadores, pero no hay un plan de juego, no hay una idea. Y eso es lo que más molesta. Y yo creo que también hay que apuntar dos cosas o una y media. Es verdad que Javi Moreno, por ejemplo, se fue al Punic de Armenia a jugar previa de competición europea y al final quedó eliminado, pero era un jugador muy importante en el Hércules de Torrecilla el año pasado. Y el que a mí me gusta, el que más, porque a mí me gusta mucho ese tipo de extremos, Nico Espinosa, que me parecía una barbaridad de jugador, que el pobre pues ha tenido una lesión de larga duración, o sea, que ahora mismo no está jugando, evidentemente, pero sí me parece una baja muy importante y que a lo mejor hubiera quitado un poco la avispero ahora que el equipo no está bien, ¿no? A lo mejor le hubiera dado algún punto más por alguna de sus internadas, de su regate y que hubiera acabado en gol, ¿no? Pero es verdad que es complicado, digamos que se ha mezclado un poco de todo, ¿no? Y se ha creado un caldo de cultivo pues perfecto para que estalle toda esta situación ahí en el Rico Pérez. Pero bueno, como decía antes, al final la temporada es muy larga y es verdad que la paciencia es muy corta o inexistente en estas categorías y en este país. El único, perdón Juan, el único seguro que hay a día de hoy en el Hércules, que lleva ya tiempo demostrando un nivelazo y para mí es el mejor en su posición de primera ref, es Carlos Sabat. Vale, y por rematar, el Atlético madrileño, ¿qué 11 más o menos pensamos que puede llegar a sacar Fernando Torres para este partido? Va a contar con bajas, va a contar con bastantes bajas. ¿Por dónde pueden ir los tiros si es que se juega este partido? Y en el caso de que se aplace, lo veníamos hablando hoy, se aplazaría para dentro de unos días, como mucho, no se va a aplazar para dentro de unas semanas, que es algo que estamos acostumbrados, por ejemplo, en Primera División. Entonces, difícil va a ser que recupere ningún jugador de los lesionados o de los, sobre todo, convocados con las selecciones para si se aplaza el partido, me lo invento, por ejemplo, martes o miércoles. ¿Qué 11 más o menos creemos que puede llegar a sacar Fernando Torres? También pendiente del partido en Libia, que el primer equipo en principio ya ha dejado claro que no va a llevarse muchos jugadores, pero alguno seguro que se acaba llevando. Pues a ver, teniendo en cuenta que sobre todo Puric, que es de los titulares, ha estado entrenando, quitándole a él, y en caso de que por lo que sea, mañana se juega el partido, imagínate, pues saldría Mario de Luis, que es al final el segundo portero, por así decirlo, ¿no? Porque está Esquivel con la sub-21, que por cierto seguramente vaya mañana a verla a Guadalajara. Está Boñar, supongo que pondría a Espina, porque tampoco hay mucho más, porque el resto de centrales, salvo Carlos Jiménez, que es central lateral y no va a jugar prácticamente nada, el resto son zurdos. Carlos, yo estoy convencido que va a Libia. Entonces, Carlos son los que yo creo que va a Libia. Claro, pues sería, imagino, Boñar, Espina, Costis y Dani Martínez, que repetiría otra vez en el lateral izquierdo. Los pivotes van a seguir siendo los mismos, Martín Belotti y Javi Serrano. Yo creo que eso es inamovible, aunque no me gusta en la creación de juego porque son dos perfiles relativamente parecidos y ninguno de los dos es creativo, pero es verdad que en estas últimas 2-3 jornadas, diría más 2 que 3, está rindiendo bien, o sea, sobre todo en la marca, en el ir a anticipar, en romper líneas, sobre todo Martín, porque Serrano es más posicional, por así decirlo, y luego pues el resto exactamente igual que en Villarreal, y que por derecha, Arnau izquierda, el mediapunta sería Jano, y arriba Omar Llané, que es verdad que Omar Llané pues jugaría porque no hay más, ¿no? Porque Darío Sitz está con la absoluta de Letonia, que es verdad que hasta el día 11 creo que no juega, y Miguel Cubo está con la sub-18 que jugaba ahora, creo que a las 5 o algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que sería así. En caso de que regresara, se jugara en otra fecha, que seguramente sea dentro de alguna semana, no días, porque es verdad que estamos acostumbrados a lo de primera división, pero el Racing de Ferrol, Castilla, bueno, al revés, Castilla Racing de Ferrol. Fue una semana, creo, fue una semana casi. Una semana o algo así, o sea que tampoco va a ser una barbaridad, ¿no? En caso de que, por ejemplo, imagínate que la sub-20 pierde con Colombia en los cuartos de final, eso significa que vuelve Rayán y Julio. Pues en vez de decirte Dani Martínez jugaría Julio, y en vez de decirte Jano, pues jugaría Rayán, por ejemplo, ¿no? Tampoco veo yo muchos cambios. El resto de cambios, sí, eso sería Esquivel cuando volviera de la sub-21, que jugara de titular, y luego no creo yo que Sitz empezara de titular, aunque a mí no me está gustando nada el inicio de temporada de Omar, me está desesperando mucho. Creo que todos los controles, como juega de espaldas, de cara a portería, se está enrevesando demasiado. Creo que son puntos fuertes suyos que los está haciendo debilidades.
cosa que no lo entiendo porque el año pasado la segunda vuelta fue espectacular. Y sí es verdad que aún así yo creo que por cómo presiona, que lo ha comentado Torres, creo que va a seguir siendo titular. Entonces yo creo que no va a cambiar mucho la cosa. Bueno, pues vamos a ver qué plan tiene Fernando para este partido, si se puede llegar a jugar y si conocemos pronto cuál va a ser la convocatoria o no del madrileño para el partido del Hércules. Entiendo que viajarán hoy, aunque no está todavía confirmado nada, ¿no? Porque como Bueno, el están... Ayuntamiento de Alicante ha lanzado, bueno, lo he visto en redes sociales, que lo más probable es que se suspendan todos los eventos. eventos deportivos, Claro, incluyendo el partido del Hércules. Entonces yo Y el de, creo y que lo el de más la probable selección es española, y el de la selección española del sábado. exacto. también. Sí. A ver, yo por guiarme un poco de lo que fue la jornada pasada, el madrileño jugó el viernes a la misma hora en Villarreal Sí, y viajó el jueves. De hecho, contra el Cartagena, que también se jugó en la segunda jornada, se jugó el viernes, viernes también, sí. no sé si fue a las 7 o a las 9 por ahí, porque fue prácticamente de noche, viajó también el día anterior. Entonces, en ese caso, tendrían que viajar hoy. Pero ¿qué pasa? Que claro, teniéndose que suspender el día de antes y con toda la situación que se ha formado, lo más seguro es que les hayan dicho, oye, mira, que la situación está así, lo más probable es que no se vaya a jugar el partido, por tanto, estaremos esperando a lo que decida la Real Federación Española de Fútbol, pero que lo más seguro es que no viajemos y bueno, pues esos días que tengan, o bien de descanso o para seguir preparando el partido o el siguiente, porque hemos tenido el de Villarreal y este fuera de casa, seguidos, y los dos siguientes son en casa. Por tanto, descanso de no tener que hacer el viaje, ¿no? Pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Y si, evidentemente, alguno de los jugadores que tenían pensado viajar a Alicante viajan a Libia, aunque ya se ha dicho que, bueno, el partido en Libia va a ser llegar a la 1 de la tarde, estar en el hotel un ratito, irse a jugar y en cuanto se termine el partido, a las 10 de vuelta a Madrid. O sea, no van a estar mucho tiempo. Pero bueno, No, veremos. pero de hecho ahora estaba viendo unas imágenes de la avenida de Elche en Alicante que está completamente inundada, y más Sí, no, teniendo en no, no, cuenta está claro que cómo está, pero más teniendo en cuenta cómo está el Rico Pérez, el césped y cómo está el estadio no en se va a sí, yo creo jugar. que va a ser No imposible se va a jugar. jugar ese Claro, partido. pero de hecho, fíjate, porque tengo casa allí en Alicante, yo suelo ir mucho por ahí porque en vez de ir, por ejemplo, a Postiguet y tal, voy a la playa esta así enorme que hay justo detrás, bueno, delante del aeropuerto, ¿no? Que me gusta San mucho. Juan. No, San Juan no, al otro lado, Al otro lado, vale. en dirección a Elche. Y claro, yo voy a esas imágenes y yo evidentemente conozco la zona de chiquitito y, joder, pues evidentemente no está la cosa como para viajar, ¿no? Como la sociedad del Oviedo cuando tuvo que ir a Valencia. Sí. Entonces, bueno, ya te digo, lo más probable es que no se juegue. Es una pena, la verdad es una pena porque hubiera sido un partidazo Que para el... probablemente ni siquiera viajen, ¿no? Que mañana, que Claro, durante esta jornada se puede anunciar ya, está previsto aplazarlo porque sí, de el hecho, clima dice que se aplace y ya está. lo raro es que no se diga hoy que lo van a aplazar, no. Pero de viajar tendría que ser hoy, si hoy no viajan, Sí, no claro. creo que se juegue. Entonces, o si no tendría que cambiar mucho el Bueno, itinerario. pueden viajar mañana también. Hay, Sí, hay pero veces que por viajan digo, en el día. cambiaría mucho el itinerario, porque ya no tendrías que viajar un día, tendrías que viajar el mismo día de partido, cambiar los billetes y todo eso, y con lo que supone en gasto, ¿no? Que verás que es el Atleti, ¿no? Que no es como un club como puede ser No, el no, Hércules sí. de la Está claro. categoría, porque el gasto es más significativo, pero bueno, que vamos a ver qué es lo que pasa, pero ya te digo, lo más seguro es que no se viaje, y bueno, pues un fin de sin madrileño que va a ser un poco duro de llevar. Va a ser un poco difícil, sí. Y por si fuera poco encima nos han metido el C a la misma hora casi que el Barça Atlético de Madrid femenino, por lo cual, una pena. Una Pues pena, pero es lo que hay, que le vamos a hacer. Las categorías es lo que tiene. así es. Bueno, chicos, muchas gracias por este ratito, por haberos pasado. Oye, me ha encantado la experiencia. Podemos repetirla semana a semana si queréis y vamos buscando hablar mejor de los rivales porque no está mal. Y a ver si podemos pensar en quién. El próximo partido es el Juventud de Torremolinos, ¿no? No, el Sí, Europa. No, no, el Torremolinos. Juventud de Torremolinos el domingo a Ahí las sí 10. que, ahí sí que no creo que tengamos un tote. Lo veo complicado que tengamos No, la aquí en verdad Torremolinos. Yo está creo que como no complicado. llamemos a Torrente, no se me ocurre nadie para Torremolinos. No, O sea está complicado, pero sí, es el próximo domingo pero a sí, las 12 de la mañana y el siguiente partido que viene en la Europa, que está en un sí. momento de forma está Ojo con el Europa. intransable, está muy Bueno, bien. Europa, Em, yo voy a ver si puedo, no sé si, supongo que tendré permiso. Tengo un amigo de mi hermano que juega en Europa, a lo mejor lo puedo liar y lo podemos traer para hablar, no sé si nos Yo también dejarán. jugué en el Europa, ¿eh? Ah, Jugué. sí.
Mira. Sí. A mí me Mira, sigue Jordi Cano. Ahora que estoy haciendo los 11 ideales, Jordi Ah, Cano mira. está en un momento de forma increíble porque le mencioné en un 11 ideal y me empezó a seguir. Así que, oye, a ver si podemos, ¿no? Ese partido es del Europa, que es también domingo, pero es a las 8:30, como el del Ibiza. O sea que vamos a ver qué sucede, pero sí que van a ser partidos muy interesantes y es que al final es una categoría en la que independientemente del presupuesto, de la plantilla, de las limitaciones, de si está en el norte, en el sur, son partidazos, son partidos súper competitivos y que ganar es extremadamente ¿Pero es en complicado. el Sardeña o en No, Madrid? en casa, en casa. no, es aquí, es aquí, es aquí. Si Mejor, fuera en mejor, el Nou porque ahí Sardeña, aprieta, preferiría aprieta a la gente. O sea, bastante, bastante. Si no, que se lo Lo que digan al Nastic sí, y a todos estos. lo que sí tenemos precisamente es eso, el Nastic, el 2 de noviembre. Bonito partido para el puente de noviembre en Tarragona con Eso el es. Nastic. A ver si a ese podemos acudir. Muy bien. Bueno, chicos, muchas gracias por este ratito. A ti, Juanchi. Que vaya muy bien. A Hasta Chao. pronto. vosotros. Chao, Chao. chicos.